Sanguinario, cruel, arrogante y déspota. Así era Idi Amin, el dictador que tuvo a Uganda bajo sus órdenes entre 1971 y 1979. Su régimen fue tan terrorífico que ni los funcionarios de su propio gobierno podían abreviar el título de su cargo. Algunas de sus denominaciones incluían epítetos como presidente vitalicio, mariscal de campo e incluso señor de todas las bestias. Este delirante militar africano sembró el terror en el pueblo ugandés con prácticas como el asesinato, la tortura y el genocidio. Pero aún hay más. Existe una fuerte sospecha entre los selváticos ecosistemas de Uganda que dice que Idi Amin no solo aniquilaba a sus enemigos, sino que también se los comía. Sí, escuchaste bien. Los rumores sobre su canibalismo se extendieron a lo largo y ancho de todo el continente y del mundo, lo que le valieron su apodo de carnicero. En el video de hoy de Historia Militar, te contaremos cómo fue que este megalómano líder africano llegó al poder, el reinado de horror que estableció, y también revelaremos sus más oscuros secretos. Quédate en tu silla para aprender y horrorizarte con uno de los dictadores más tenebrosos del siglo XX. The people of Uganda coined the name Aminism. People were arrested, people were tortured, people were killed. It was a terrible period, unprecedented in the history of Uganda. Idi Amin nació en Koboko, una pequeña localidad de la región de West Nile en Uganda, en algún momento entre 1925 y 1927. Provenía de una familia musulmana Lugbara, una de las numerosas etnias que componen el variado mosaico demográfico del país. Desde una edad temprana demostró un carácter rebelde y una determinación feroz que lo distinguían entre sus pares. Su infancia transcurrió en un entorno de pobreza y adversidad, donde tuvo que luchar para sobrevivir en un mundo marcado por la escasez y la incertidumbre. Sin embargo, fue en la vida militar donde Amin encontró su verdadera vocación y donde demostró un talento natural para el liderazgo y la estrategia. A los 18 años se unió al ejército colonial británico, donde rápidamente destacó por su valentía y habilidades como soldado. Su ascenso dentro de las filas del ejército fue meteórico y pronto se convirtió en uno de los oficiales más prometedores de su tierra. Su carisma y su capacidad para ganarse el favor de sus superiores lo llevaron a ocupar puestos de responsabilidad y a obtener la confianza de aquellos que estaban en el poder. Sin embargo, detrás de la fachada de coraje y lealtad al servicio del ejército colonial, ocultaba un lado oscuro y ambicioso que solo esperaba el momento oportuno para emerger. Escuchemos a un historiador hablar del siniestro accionar que este personaje empezaba a mostrar en sus años de juventud. While he was part of the British colonial army, he started to develop a very bad reputation as somebody who would torture people during interrogations. People who were supposed to be arrested would suddenly end up dead. The British nonetheless kept promoting him. Su ascenso en la jerarquía militar le brindó la oportunidad de acumular poder e influencia, lo que finalmente lo llevaría a desafiar el orden establecido y a lanzarse en busca del control absoluto de Uganda. El contexto político de ese momento era tumultuoso y marcado por la agitación social y gubernamental. El país acababa de obtener su independencia del dominio colonial británico en 1962, pero la transición hacia el autogobierno estuvo plagada de conflictos étnicos y políticos. En medio de este caos, Amin vio la oportunidad para ascender al poder y no dudó en aprovecharla. Con el respaldo de ciertos sectores del ejército, dio un sangriento golpe de Estado en 1971, derrocando al presidente Milton Obote y proclamándose a sí mismo como el nuevo líder de Uganda.
Este momento marcaría el comienzo de una era oscura y turbulenta en la historia del país, donde la crueldad y la opresión se convertirían en la norma bajo el régimen despiadado de Idi Amin. Idi Amin staged his coup against Milton Obote when Milton Obote went to attend the Commonwealth Heads of State conference in Singapore. At first, he didn't kill many Obote loyalists, but in 1972, the year after the coup, people were literally massacred. Una de las primeras medidas que tomó después de llegar al poder fue consolidar su control sobre las instituciones clave del país, incluidos el ejército y la policía. Purgó al gobierno y a las fuerzas armadas de cualquier persona que considerara una amenaza para su régimen, eliminando a opositores políticos y disidentes con brutalidad y sin piedad. Los arrestos arbitrarios, las ejecuciones sumarias y la represión se convirtieron en prácticas comunes bajo su mandato, sembrando el miedo y la desconfianza en toda la sociedad ugandesa. Amin estableció un régimen autoritario basado en el culto a la personalidad y la violencia desenfrenada. Se autoproclamó conquistador de los británicos y se atribuyó títulos extravagantes como Rey de Escocia y Doctor Honoris Causa en leyes, demostrando su megalomanía y su desconexión con la realidad. Su gobierno se caracterizó por la arbitrariedad y la crueldad, tomando decisiones impulsivas que tenían consecuencias devastadoras para su pueblo. La represión política era una constante. Opositores reales o inventados eran perseguidos, encarcelados, torturados o incluso asesinados. Los medios de comunicación fueron censurados y manipulados por el Estado, y cualquier forma de disidencia era aplastada sin piedad. Los ciudadanos vivían con miedo constante a las represalias del régimen, y la violencia y la intimidación se convirtieron en herramientas para mantener el control sobre la población. El terror no se limitó a la esfera política, también se extendió a aspectos más personales de la vida de los civiles. La corrupción y el nepotismo florecieron bajo su gobierno, con el dictador y sus seguidores enriqueciéndose a expensas del pueblo ugandés. Los recursos del país fueron saqueados y malversados, dejando a la gente empobrecida y desamparada. Para mantenerse en el poder, Amin cultivó una imagen de macho alfa, promocionando su supuesta virilidad y valentía. Se jactaba de ser un gran deportista y un luchador formidable, aunque estas afirmaciones eran en su mayoría exageradas o simplemente falsas. A menudo se lo veía vestido con uniformes militares, adornados con medallas y condecoraciones, buscando proyectar una imagen de poder y autoridad. Era conocido por su temperamento volátil y su propensión a la violencia extrema. La extravagancia de Amin era tan alevosa como sus atrocidades. Su imagen pública oscilaba entre lo cómico y lo aterrador. Detrás de su bizarra fachada se escondía un verdadero monstruo. El mandatario ordenó la ejecución de decenas de miles de personas, incluyendo a opositores políticos, líderes religiosos y miembros de grupos étnicos minoritarios. Sus víctimas fueron torturadas, mutiladas y asesinadas de las formas más horribles. Estos escalofriantes hechos sucedieron a espaldas del pueblo, en locaciones especiales. Las cámaras de tortura ocupaban un lugar central en su estrategia para mantener el control y sembrar el terror entre la población. Ubicadas en lugares secretos y cuidadosamente ocultos, eran el escenario de algunos de los actos más atroces perpetrados por el régimen del dictador, donde los prisioneros eran sometidos a torturas inhumanas y brutales. Estos calabozos estaban diseñados para infligir el máximo sufrimiento físico y psicológico a aquellos que tenían la desgracia de caer en manos del gobierno. Estaban equipadas con una variedad de instrumentos de tortura, incluyendo palos, cables, cadenas, cuchillos y dispositivos eléctricos. Los prisioneros eran sometidos a una amplia gama de técnicas de tormento, diseñadas para romper su voluntad y obligarlos a confesar crímenes que no habían cometido.
Entre las formas de tortura utilizadas se incluían golpizas brutales, descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo como los genitales, asfixia mediante inmersión y la privación de alimentos y agua durante días o semanas. Los testimonios de los sobrevivientes ofrecen una visión espantosa de los horrores que tuvieron que soportar. Relatan cómo eran mutilados sin piedad, cómo se les quemaba todo el cuerpo y cómo eran sometidos a abusos psicológicos diseñados para desestabilizar su mente y destruir su voluntad de resistencia. La batalla sobre la mente del enemigo era clave. Los torturadores tenían como objetivo infligir daño espiritual a sus víctimas. Los prisioneros eran sometidos a humillaciones y vejaciones constantes, destinadas a socavar su autoestima y su sentido de identidad. También se les obligaba a presenciar la humillación de sus compañeros, a menudo familiares o amigos cercanos, aumentando aún más su angustia y desesperación. Estas instalaciones se convirtieron en sinónimo de su régimen de terror, donde miles de personas sufrieron y murieron a manos de sus torturadores. Quizás uno de los aspectos más perturbadores del reinado de terror de Amin fue su presunta participación en prácticas caníbales y rituales macabros. Era un rumor frecuente que el dictador ordenaba la ejecución de sus enemigos políticos y que luego se alimentaba de sus cuerpos como una forma de afirmar su dominio y control sobre ellos. Además, se dice que ordenó el sacrificio de personas inocentes en rituales sangrientos destinados a aumentar su poder y proteger su régimen de posibles amenazas. Todas estas acciones, reales o no dejaban de ser el simple capricho de un tirano despiadado. Detrás de su imagen de bufón autoproclamado, se escondía un monstruo sanguinario que no vacilaba en recurrir a los métodos más atroces y deshumanizantes para mantenerse en el poder. Además, se dice que utilizó los procedimientos más salvajes para aniquilar a sus enemigos, como arrojar cuerpos mutilados al río Nilo para alimentar a los cocodrilos, sembrando postales tan sanguinarias como imborrables para todos los habitantes del tan herido país. Veamos a continuación una representación grotesca que se hizo en una película que denunciaba los horrores del gobierno del tirano, mostrando su faceta esotérica y caníbal de una forma descarnada y movilizante. I have been informed that Chief Justice Kiwanuka met a very untimely death. He was my best friend, you know. The culprits of this terrible crime should be brought to justice. The killers must have been Obote gorillas. I want to see the body of my friend. Get out. I must pray for Kiwanuka's soul alone. Excellency. Ringoni monomiate ko kendo mana sujo wa sita duto te nyingwere ala. Desde su ascenso al poder, Amin implementó políticas discriminatorias y represivas que desencadenaron un ciclo de violencia sin precedentes, especialmente dirigido hacia ciertas minorías religiosas. Una de las víctimas principales del régimen de Amin fueron los Acholi, un grupo étnico ubicado en el norte de Uganda. El dictador, quien era de etnia Lugbara, los consideraba una amenaza para su gobierno y los persiguió implacablemente, desencadenando una ola de violencia y represión contra esta comunidad. Miles y miles de Acholi fueron asesinados, torturados o desplazados de sus tierras ancestrales, dejando tras de sí un rastro de muerte y desolación. Además de ellos, otras minorías étnicas y religiosas también fueron víctimas del genocidio. Los Langi fueron objeto de ataques y persecuciones, al igual que los Baganda, la etnia dominante en el sur del país. Los musulmanes moderados también fueron blanco de la represión. A pesar de sus orígenes islámicos, Amin prefería que los religiosos más radicalizados sean usados como aliados políticos, utilizándolos como instrumentos de su régimen.
Un aspecto del dictador del que no se habla tanto es su profundo antisemitismo. Estaba convencido de que había un problema con la población judía, a quienes creía al mando de los negocios mundiales. Era tan así que llegó a fantasear con una invasión a Israel, tal como lo declara en la siguiente entrevista. Prepare the war against Israel completely. No, I don't want very many Army, Air Force and the Navy, just very few. And strike inside Israel and move people from the whole border towards Israel. I think the situation will be very difficult. Todo esto sucedía en un contexto donde opositores políticos, activistas de derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil fueron encarcelados, torturados o asesinados por el simple hecho de expresar su disidencia. La libertad de expresión y de prensa fueron suprimidas por completo, dejando a la población en un estado de aislamiento y temor constante. La desesperación y el sufrimiento causados por el genocidio de Amin no se limitaron a las víctimas directas de su régimen. La inestabilidad generalizada tuvo un impacto devastador en toda la sociedad ugandesa, socavando la confianza en las instituciones y minando el tejido social del país. A pesar de la opresión desenfrenada, la comunidad internacional tardó demasiado en actuar para detener los horrores que se estaban perpetrando en Uganda bajo el mando de Amin. Su falta de acción permitió que el dictador continuara su cruento régimen durante años, causando un sufrimiento indecible a la población, cuyo legado de destrucción jamás podrá ser sanado. El reinado de terror de Idi Amin en Uganda llegaría a su fin en 1979, tras 8 años de opresión, violencia y abominaciones inimaginables para el pueblo ugandés. Sin embargo, el colapso de su dictadura no fue el resultado de una rendición voluntaria, sino el producto de una combinación de presiones internas y externas que finalmente lo obligaron a abandonar el poder. Una de las principales causas de la caída de su gobierno fue la creciente resistencia interna en Uganda. A medida que la represión del régimen se intensificaba, surgieron movimientos subversivos en todo el país, desafiando abiertamente la autoridad del líder y luchando por la libertad y la justicia. La intervención externa también desempeñó un papel crucial en la caída del gobierno. Tanzania, el país vecino al sur de Uganda, fue el principal antagonista de Amin y jugó un papel decisivo en su derrocamiento. En 1978, el dictador había ordenado la invasión de la nación fronteriza en un intento desesperado por consolidar su poder y eliminar a sus enemigos políticos en el exilio. Sin embargo, esta acción provocó una respuesta militar contundente por parte de Tanzania, que lanzó una ofensiva masiva para expulsar a las fuerzas ugandesas de su territorio. La guerra entre Uganda y Tanzania fue feroz y brutal, con batallas que se libraron en todo el país y que dejaron un rastro de destrucción y muerte a su paso. Amin, que había sobreestimado gravemente el poder de su ejército y subestimado la determinación del enemigo, se vio rápidamente superado por las fuerzas vecinas y obligado a retirarse hacia el norte de Uganda. Esta intervención, combinada con la presión diplomática y económica de la comunidad internacional, finalmente llevó al colapso del régimen de Amin en abril de 1979. Con su ejército en retirada y su poder en declive, Amin huyó de su nación y buscó refugio en países cercanos. Inicialmente recibió asilo del jefe de Estado libio Muammar Gaddafi. Luego se estableció permanentemente en Jeddah, Arabia Saudita, bajo el intenso calor del sol y el respaldo de sus petrodólares. En sus últimos años buscó impunidad para regresar a Uganda, pero su solicitud fue rechazada. Todavía no había rendido cuentas por sus crímenes, lo cual frustró la vuelta a su país natal. Finalmente falleció en 2003 en Jeddah, sin haber enfrentado jamás ni un juicio por el horror desatado sobre Uganda, ni por las innumerables muertes que causó. Mientras su gobierno asesinaba y saqueaba el país,
El dictador parecía reírse de su gente al derrochar las fortunas de su tierra en lujosas mansiones con piscinas olímpicas, como se puede ver en el material fílmico a continuación. Una de las consecuencias más duraderas del régimen de este tirano fue el trauma y el sufrimiento psicológico que dejó en el pueblo ugandés. Durante sus 8 años en el poder sembró el terror y la desconfianza entre la población, creando un clima de miedo y paranoia que aún persiste en algunas comunidades. Las generaciones que vivieron bajo su mandato aún llevan las cicatrices emocionales de aquellos años oscuros, recordando con horror las atrocidades que presenciaron y experimentaron. Además del daño psicológico, el legado también se manifiesta en las divisiones étnicas y políticas que persisten hasta el día de hoy. Amin exacerbó las tensiones existentes entre los diferentes grupos del país, fomentando el odio y la desconfianza entre comunidades que antes coexistían pacíficamente. Otro aspecto del legado del dictador es el daño económico y social que infligió durante su mandato. Su gobierno corrupto y despótico saqueó los recursos del país, dejando a la población empobrecida y desamparada. Las instituciones gubernamentales fueron debilitadas y pervertidas, erosionando la confianza en el Estado y dificultando la capacidad de la nación para recuperarse y reconstruirse después de su partida. Además, su mandato dejó una herencia de impunidad y falta de rendición de cuentas que ha obstaculizado los esfuerzos para la justicia y la reconciliación en Uganda. Muchos de los responsables de las atrocidades cometidas durante su mandato, incluido él mismo, nunca fueron llevados ante la justicia, dejando a las víctimas sin el cierre y la reparación que tanto necesitan. A pesar de los horrores del régimen de Amin, sus acciones han servido como un recordatorio poderoso de la importancia de defender los derechos humanos y proteger la dignidad y el bienestar de todas las personas. Su reinado de terror nos recuerda las consecuencias devastadoras del abuso del poder y nos insta a luchar contra la injusticia y la opresión donde quiera que las encontremos. Esto ha inspirado la película El último rey de Escocia, dirigida por Kevin MacDonald y estrenada en 2006, en la que el dictador es interpretado magistralmente por Forest Whitaker. El film nos ofrece una visión escalofriante y vívida de la brutalidad y la censura que caracterizaron al régimen de Amin. El espectador es testigo de las atrocidades cometidas por el dictador y su círculo cercano, desde ejecuciones sumarias hasta torturas despiadadas en las cámaras de interrogatorio. Una vez más, la cultura se erige como faro para intentar no volver a cometer los mismos errores del pasado. Llegamos al cierre de esta trágica entrega. Esperamos leer tus valiosos comentarios y apreciamos tu participación. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en los próximos episodios de Historia Militar.